Hola, niños y niñas, o lo que sean. Genial. Hoy vamos a revisar qué es lo que podemos utilizar o lo que se puede entender por líneas paralelas, perpendiculares, segmentos o semirrectas. Pero vamos a empezar definiendo qué es una línea recta. Bueno, una línea recta es aquella a la que tiene un principio y un fin. ¿Sí? Vamos a dibujarla. Esta es mi línea recta, en el que tiene un principio y un fin, pero no está definido. ¿Sí? Una línea recta es un segmento, pero que no está definido, de un punto A a un punto B o de un punto X a un punto Y. No, solamente es una parte de un segmento, de una recta, que no sabemos si esta es la longitud final o que tiene continuaciones, ¿sí? Tanto en su extremo derecho como en su extremo izquierdo. ¿Sale? La línea recta como tal no tiene límites, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si le sumamos una línea que está prácticamente separada en distancia, pero con la misma longitud? Cuando encuentras dos líneas de este tipo que están prácticamente a una distancia considerable y que van sobre un mismo sentido, ¿sí? A esto se le conoce como líneas paralelas. ¿Sale? Paralelas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué son paralelas? Porque nunca, ¿sí?, se van a cruzar. Nunca se cruzan. ¿Sale? Cuando encuentres líneas paralelas de este tipo, significa que nunca se van a cruzar. ¿Cómo puede ser una representación? Por ejemplo, las vías del tren, ¿sí? Las vías del tren son una perfecta ejemplificación de que van a ser muy largas, o sea, tienen un recorrido muy largo, pero que jamás se van a interceptar, ¿sí? Cuando encuentres una figura de ese estilo, puedes llamar que están conformadas por dos líneas o líneas rectas que jamás se van a interceptar. A eso la conocemos como las líneas paralelas, ¿sí? Pero ¿qué sucede si en algún momento te encuentras con lo siguiente? Si, por ejemplo, al encontrarnos con el siguiente ejemplo, cuando tienes como base, obviamente, una línea recta, ¿sí? Pero en esta ocasión hay otra que en algún momento la puede interceptar, ¿sí? Cuando encuentras dos líneas, ¿sí?, de este tipo, una recta que ya conocemos, pero otra que, como verás, no está siendo paralela a la misma, a la de nuestro origen, a este tipo de líneas se le conoce como líneas secantes. ¿Por qué? Porque en algún momento, no sabemos dónde, se van a interceptar, ¿sí? Si continuamos o prolongamos esta línea, en algún punto, junto con esta línea, van a chocar en algún punto, ¿sí? Pero por el momento no conoces en dónde. Cuando no conoces en dónde, ¿sí?, es cuando se dice que es una línea secante. Si se prolongan, terminarán cruzándose en algún punto, no sabemos dónde, pero tú conoces bien que en algún momento, pues obviamente van a cruzarse. Entonces a ese momento anterior a que se crucen, se le conoce como dos líneas secantes. ¿Por qué? Porque tú sabes que en algún punto las dos van a interceptar una con la otra. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando sucede eso? Cuando llegan a interceptar, pues bueno, pasa lo siguiente. Si tenemos como referencia otra vez nuestra línea
normal, la que conocemos, nuestra línea recta, ¿sí? Sí, y por algún punto cruza de esta manera otra línea, ¿sí? Cuando encuentras este tipo de líneas se le conoce como perpendiculares. ¿Por qué perpendiculares? Bueno, porque esta línea corta a esta línea horizontal y vertical, a esta línea horizontal la separa y hace ángulos de 90 grados, pero no solamente uno, hace 4 ángulos de 90 grados, ¿sí? Cuando encuentras que dos líneas que están cruzadas entre sí, tanto una horizontal como una vertical, se le conoce como líneas perpendiculares, ¿sí? Que se cortan y forman 4 ángulos rectos o 4 ángulos de 90 grados, ¿sale? Si, por ejemplo, la recta finalizara en un extremo, vamos a poner como por ejemplo lo siguiente, ya que entendimos un poco las paralelas, las perpendiculares, ¿sí? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, vamos a dibujar nuestra línea, ¿sí? Y nos encontramos con un punto que delimita. A este concepto, cuando hay una línea en la que conocemos un punto, en la que tal vez sea un punto final o un punto y que pueda continuar, a esto se le conoce como una semirrecta. ¿Sale? Semirrecta es al espacio, ¿sí? O la dimensión que contiene la recta, ¿sí? El tamaño, pero que no sabemos si es su final o una continuación, ¿sí? A esto se le conoce como una semirrecta, ¿sí? Y si por ejemplo continuara este punto, esta línea, continuara el segmento, a esto se le considera como también una semirrecta. ¿Por qué? Porque sabemos que de nuestra total línea recta que tenemos, hay un punto que las delimita, ¿sí? Este punto la separa. Entonces, tanto este espacio, o sea, lo que corresponde aquí, como lo que corresponde acá, a esto se le conoce como semirrecta. A eso le puedes considerar como una semirrecta, ¿sale? Y como he mencionado anteriormente, hay otro concepto cuando ya por fin encuentras, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera. Cuando consideramos lo siguiente, que la línea termina en este punto A, ¿sí? Porque empezó en este punto D, ¿sí? Por ejemplo, de este punto D a este punto A, ¿sí? Sabemos que es el total de lo que corresponde a esta línea, la línea negrita, ¿sí? A este total, ¿sí? A este total que va del punto A al punto D, lo conocemos como segmento, ¿sí? Porque es un segmento porque conocemos que termina en un punto A habiendo iniciado en un punto D, o si lo quieres ver de esta manera, inició en un punto A y terminó en un punto D, ¿sale? Entonces, cuando conocemos la distancia, ¿sí? Sabemos que el segmento es lo que corresponde en distancia de un punto A a un punto D, ¿sí? Y que la semidistancia que hay entre un punto A a un punto intermedio se le puede llamar como semirrecta, ¿sí? Y puedes conocer cualquiera o puedes delimitarlas de la manera que a ti te convenga. Puede haber dos o puede haber, por ejemplo, tres, una de aquí a acá, otra de aquí a acá, otra de aquí a acá, ¿sale? A eso se le puede considerar también como semirrectas,
¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tienes ya tus delimitaciones, ¿no? Aquí está. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a borrarlo para que sea explicado mejor qué sucede aquí. Cuando, por ejemplo, tienes tu segmento, ¿no? Vamos a dibujar una línea, ¿sale? Como la anterior, en la que tenemos un punto A y el punto D que habíamos mencionado, ¿sí? Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, te delimita o te secciona tu segmento o tu línea recta, por ejemplo, en este punto? Esta línea roja a la que estoy señalando, que está cortando, digamos, en dos partes a tu línea, a esto se le conoce, a esta línea, ¿sí?, como mediatriz, ¿sí? Es aquella, ¿sí?, es la que parte dependiendo de tu recta o de tu segmento, depende de cuántas partes. En este caso fueron dos, ¿sí?, del punto A a este punto rojito, y de este punto rojito del mismo al punto D, ¿sí? La recta perpendicular al segmento que lo corta por la mitad se le llama mediatriz, ¿sale? Vamos a repetirlo. La recta perpendicular, esta recta perpendicular al segmento, nuestro segmento va de la A a la D, ¿sí?, que lo corta por la mitad, a eso se le conoce como mediatriz, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el que hay varios segmentos, ¿sí?, que tú quieres como juntar o alinear. A eso, cuando a ti se te ocurre, se te ingenia esa parte, ¿sí? Cuando tienes, por ejemplo, quieres hacer lo siguiente, estás considerando hacer lo siguiente, tienes un punto A, bueno, una recta, ¿sí?, una recta, ¿sí?, en la que quieres unirla junto con otra, pero dices, chin, quiero ponerle otra más. Bueno, se la ponemos, ¿sí?, y luego otra. Bueno, cuando tienes este tipo de líneas, ¿sí?, que van que están unidas, ¿sale?, de varias líneas, una línea, o esta es una, esta es otra, esta es otra y esta es otra, ¿sí?, se le conoce y se hace una forma de línea o líneas, ¿sí?, poligonal. ¿Sale? Que pueden ser, en este caso, abierta, ¿sí? Esta es abierta. ¿Por qué? Porque no está completamente cerrada tu figura. Necesitaríamos ponerle como mínimo uno o una línea que vaya de este punto a este punto. ¿Sale? Cuando, por ejemplo, hacemos lo siguiente, la cerramos de esta manera. Cuando ya la cierras, ya no es abierta, ¿sí? Ya esto es una línea poligonal, ¿sí?, cerrada. ¿Sale? Y entonces puedes hacer cualquier figura que tú quieras o que tu imaginación te dé, ¿sale?, para poder formalizar cualquier línea poligonal que en un cierto momento se forman como figuras geométricas, como sea un triángulo o un cuadrado o un hexágono o un pentágono o las que tú quieras considerar. A eso es como se forman esas llamadas figuras geométricas, ¿sale? Entonces espero que esto te haya ayudado un poquito más, ¿sale?, a entender cómo es que se pueden cómo es que las líneas, tanto rectas, perpendiculares, o considerar que es un segmento, una semirrecta, pueden llegar a funcionarnos para formalizar una figura de la que tú quieras, formalizarlas tanto con líneas en este momento o con otras figuras que más adelante
lo vamos a ver, pero por el momento espero que esto te ayude a entender cómo es que las líneas nos ayudan a formalizar figuras y en su momento a hacer figuras geométricas. Espero que te haya ayudado un poquito mejor a entender este tipo de temas y nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego.